¿Qué es un trabajo en caliente? Un trabajo en caliente es aquel que involucra o genera riesgo de contacto con algún tipo de energía calórica o eléctrica, que puedan entrar en contacto con materiales combustibles o inflamables, o con equipos o maquinarias que los contengan y puedan ocasionar un incendio o una explosión. ¿Qué actividades se consideran un trabajo en caliente? Un trabajo en caliente se considera aquellos que implican quemar, soldar u otra acción similar capaz de provocar incendios o explosiones. Actividades que involucran llamas, chispas o calor. Trabajos de soldadura por arco y corte con oxígeno o gas combustible y soldadura fuerte, pulverización térmica, entre otros trabajos similares. ¿Cuáles son los procesos más comunes considerados trabajos en caliente? Los principales y más comunes: la soldadura y corte con soplete de gas. En este caso usa una llama para unir o cortar el metal. La soldadura y corte por arco. Aquí se utiliza un arco eléctrico entre un electrodo de metal y un material de base para unir o cortar el metal. El trabajo de esmerilado también es otro trabajo considerado como trabajo en caliente. Usa una rueda de esmeril que gira a alta velocidad para cortar el metal. Y la soldadura fuerte y blanda. En este caso se usa el calor para fundir el metal del relleno y generar de esa manera la soldadura. ¿Cuáles son los peligros más comunes en los trabajos en caliente? En este caso tenemos el material combustible en alta temperatura. Aquí el calor es intenso. Las chispas o las salpicaduras de metal que se producen durante el trabajo en caliente pueden crear peligros y hasta incendios. Descarga eléctrica. Si toca dos objetos metálicos cargados con electricidad, usted formará parte del circuito eléctrico. Los voltajes más altos aumentan el riesgo o lesión o muerte. Arco eléctrico. El arco eléctrico se produce cuando una corriente eléctrica sale de su trayectoria prevista y viaja a través del aire de un conductor a otro o a la tierra. Altas temperaturas. La energía radiante, las chispas o la salpicadura de metal pueden provocar quemaduras graves. Gases inflamables. Si se permite su acumulación, los gases inflamables pueden detonar o explotar con resultados catastróficos. La luz intensa. La luz altamente resplandeciente de la soldadura por arco puede provocar daños graves a los ojos. ¿Cuáles son los riesgos en los trabajos en caliente? Los principales riesgos son la irritación a los ojos, que se puede producir debido a los rayos que emanan ese tipo de soldadura. Para controlarlos tenemos que colocar cortinas para soldadura a fin de proteger a los empleados de la luz intensa. Hay que proporcionar también lentes con el grado de sombra adecuado. Otro de los riesgos es la electrocución por descarga eléctrica. Hay que mantener las condiciones de trabajo secas y proporcionar el equipo de protección personal adecuado. Otro tipo de electrocución es por arco eléctrico. Tenemos que proporcionar resistencias de puesta a tierra. Las quemaduras también son otro riesgo. Hay que instalar protectores, intoxicación por humos metálicos. Hay que ventilar adecuadamente las áreas de trabajo y proveer máscaras respiratorias adecuadas para evitar este tipo de riesgos. Las incrustaciones de partículas en los ojos y el rostro, las proyecciones de chispas o esquirlas a los ojos, la cara, las extremidades, etc. También debemos emplear elementos de protección y barreras como las pantallas que evitan que partículas o proyecciones lleguen a nuestro rostro. ¿Qué controles se deben usar para los trabajos en caliente? Use los conductos de ventilación locales para mantener la exposición de gases y humos dentro de los límites aceptables. Use la máscara respiratoria provista y cumpla con el programa de protección respiratoria de su organización. Su supervisor se encargará de controlar y evaluar la calidad del aire, los posibles contaminantes y las fuentes de ignición. Antes de comenzar el trabajo en caliente en espacios o tanques que anteriormente contenían materiales inflamables o tóxicos, límpielas minuciosamente y siempre ventile y purgue los espacios huecos. No ingrese cilindros o máquinas soldadoras en espacios confinados. Siga las normas relacionadas con el trabajo en espacios confinados de su organización. ¿Qué otros controles debemos de aplicar? Tenemos que quitar todo el material combustible a una distancia de 20 metros aproximadamente del área de trabajo. Retirar los combustibles ubicados al otro lado de las divisiones que serán soldadas o cortadas. Evitar materiales combustibles no removibles como pisos de madera. Si no se pueden retirar, hay que cubrirlos con mantas contra incendios u otro material no combustible, a fin de contener la escoria y las chispas.
Tenemos que usar protecciones. Hay que establecer restricciones. En algunos casos donde no se pueda controlar los riesgos de incendio, es posible que se prohíba completamente los trabajos en caliente. Tenemos que usar un conducto de extracción local para quitar rápidamente los vapores y gases tóxicos del ambiente. Usar una cortina de soldadura para proteger también a los empleados de la exposición directa a los rayos ultravioletas durante tareas de soldadura y corte por arco. Ahora hablemos un poco acerca del equipo de arco eléctrico. Una soldadora al arco eléctrico es una máquina generalmente móvil compuesta de un transformador y un rectificador eléctrico para proveer energía eléctrica adecuada al proceso de soldadura al arco. Cuenta con cables de conexión a la red eléctrica y cables de alimentación del portaelectrodo y la mordaza de tierra. Los riesgos más comunes son la exposición al manejo de cargas debido a su peso que tiene el mismo equipo, exposición a radiación no ionizante, contactos con superficies calientes como la mordaza y también la carcasa del equipo, contacto con la electricidad, descargas eléctricas, y el principal peligro son las partes energizadas con electricidad de alta intensidad de corriente. Las reglas más comunes para una soldadura segura es, como básico, tenemos que emplear solo empalmes y cables en buen estado y perfectamente aislados. Tenemos que ser cuidadosos para mantener el cable en buenas condiciones y en seco. Cuando se suspende el trabajo hay que abrir el interruptor de la línea de fuerza para poder desenergizarlo. Tenemos que dejar siempre el portaelectrodo depositado encima de objetos aislantes o colgado en una horquilla aislada, para evitar que la tensión en vacío descargue a través de su cuerpo y los demás peligros asociados con las radiaciones ultravioletas y la luz visible muy intensa. Hay que ser cuidadoso a la hora de llevar la protección requerida. Tenemos que utilizar especialmente guantes aislantes protectores. No tenemos que tener los brazos descubiertos. Los rayos ultravioleta del arco pueden quemarnos la piel. Tenemos que usar pantallas protectoras faciales con cristales absorbentes de la luz ultravioleta. Si necesita corrección visual, nunca utilice en este caso lentes de contacto. Sus ayudantes deben llevar gafas con protección lateral y cristales absorbentes, absteniéndose igualmente de utilizar lentes de contacto. Su cara debe estar como mínimo a 30 centímetros del arco de soldadura mientras realiza los trabajos. Si a su alrededor hay otros puestos de trabajo, debe protegerlos de las radiaciones usando unas pantallas adecuadas. Debe situar cerca del lugar de trabajo un extintor de 6 o 9 kilos de PQS. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la amoladora portátil o esmeril portátil. Esta es una herramienta eléctrica manual utilizada para esmerilar piezas metálicas, principalmente como complemento a la soldadura de arco, durante la preparación de la superficie o sobre los cordones de la soldadura que se han provocado. Los principales peligros son las partes energizadas con la electricidad, el disco también que gira a una alta velocidad en RPMs. Tenemos que tener especial cuidado con la selección, instalación y el cuidado de los discos de corte, ya que si se dañan, podrían quebrarse durante la operación y proyectar las partes quebradas a gran velocidad. Otros riesgos que tenemos son el contacto con la electricidad, un choque eléctrico o incluso podría pasar la muerte. La exposición a manejo manual de cargas, debido al peso que también pueden tener dependiendo del tamaño del equipo que contemos. El golpe por fragmento de disco roto. En ese caso puede generar unas lesiones graves, incluso hasta la muerte, por una incrustación que puede llegar a alcanzar altas velocidades y una partícula de considerable tamaño podría ser despedido con la velocidad incluso de una bala. Contacto con disco de corte, las lesiones graves, la amputación que también puede haber al contacto con este disco que también está a altas velocidades. Recomendaciones para operaciones con amoladora portátil. Para operaciones como esmerilado, pulido, lijado, corte con disco, desbaste, se debe utilizar los EPPs básicos y adicionalmente equipos de protección específicos como lo son los lentes de seguridad antiempañantes, la careta facial, guantes de cuero blando, mandil de cuero, protección respiratoria, protección auditiva cuando se requiera, y las amoladoras portátiles deben contar con guarda de protección, la cual debe utilizarse siempre que se encuentren en operación y también encontrarse en buen estado. Para prevenir la rotura o el fraccionamiento de los discos o piedras, estos implementos nunca deben presionarse o golpearse contra el objeto o la pieza en proceso de amolado. La presión de apoyo requerida debe ser del propio peso del equipo. Tampoco se debe palanquear con un disco de corte dentro de la ranura en ejecución.
La reposición de discos, piedras y escobillas deben efectuarse siempre que su desgaste alcance niveles que generen operación insegura por vibración excesiva o zapateo de la moladora. Para efectuar el cambio de discos, piedras o escobillas, se debe proceder a apagar y desconectar el equipo. Este proceso lo debe realizar personal competente y según el manual del equipo.